En cambio, ¿qué hacen los dominicanos de los trinitarios? ¿Qué hacen los venezolanos del Tren del Agua, etcétera? Ellos se asientan en estos sectores, expulsan a los demás, entre comillas, padrinos, expulsan muchas veces a personas que viven legítimamente en casas, CITES, edificios, tomas, ¿ya? Y se convierten en autoridad en sector. Carlos, tú describes en las primeras partes del libro una serie de casos de internaciones bestiales de droga aquí en Chile. Mencionas también, a propósito de esas internaciones, a varias organizaciones de los más distintos orígenes. Mencionas a la Mocromafia de Marruecos, que opera en Holanda y Bélgica, a la mafia albanesa, a cárteles mexicanos, a grupos criminales de la disidencia de la FARC, o sea, un elenco bien variopinto, ya hay incautaciones bien grandes de toneladas, o sea, cargamentos de 5, 9 y 18 toneladas de clorhidrato de cocaína, y de un montón de plata, 1.200 millones, 4.600 millones, 9.000 millones de dólares. O sea, este último es básicamente como el 10% del presupuesto nacional de hoy. Sin embargo, tú, cerrando esa parte, o sea, ese apartado donde describes toda la operación de esas bandas, lo dices textualmente que hay diferencias abismales entre esas organizaciones y el nuevo crimen organizado que se ha tomado en las calles de Chile. Y aquí, entre esas diferencias abismales, hablas de el ejercicio del control territorial predatorio por parte del Tren de Aragua, los gallegos, trinitarios, pulpo, etcétera. ¿De qué va esto del control territorial predatorio? Va de una cuestión muy básica, que todas estas bandas que tú mencionabas y otras, ¿no es cierto?, son bandas que han usado este país como un país de paso. A la mafia albanesa no le interesa lo más mínimo manejar una población en Maipú. A la mafia albanesa lo que le interesa, ¿no es cierto?, es tener un contacto en San Antonio, en Valparaíso, en Iquique, donde sea que le permita, ¿no es cierto?, hacer sus embarques de cocaína desde acá hacia, qué sé yo, Nueva Zelanda, da lo mismo, Canadá. En cambio, estas organizaciones que hemos conocido en estos últimos años, que son todas de origen continental, si quieres tú, ¿no? Los dominicanos, perdón, los trinitarios que son dominicanos, los pulpos que son peruanos, el Tren del Agua, los gallegos y otras subespecies dentro de ellos no venezolanos, todos ellos funcionan sobre la base de muchos negocios al mismo tiempo, no tienen una especialización única. Si tú me hablabas de, por ejemplo, en su momento el cartel de Medellín, bueno, ellos traficaban drogas y específicamente cocaína, ¿verdad? Y bueno, si podían marihuana también. En cambio, todos estos otros grupos son multifunción. Ellos van a cometer el delito que sea, que consideren que es rentable y que es, ¿no es cierto?, que hay un espacio que les permita hacer eso. Pero además de eso, entre otros negocios a los cuales ellos están habituados desde hace mucho tiempo en sus países, está justamente este control territorial. ¿Qué significa? Significa que antiguamente, si tú ibas a una población, a cualquier población de una gran ciudad en este país, porque este era un fenómeno además que estaba muy focalizado en las ciudades con mayor cantidad de población, ¿no? Y tú ibas a, o sea, no voy a mencionar ninguna población, pero tú ibas a algún sitio específico, ¿no es cierto? Y en esa población, en un pasaje específico, o como lo que pasó en Quilicura, ¿no? ¿Quién es el padrino de la población? Bueno, bastante noche ahí en la Pucará era Muteba. Él manejaba la población desde el punto de vista económico. Y probablemente, como lo hacen muchos de estos padrinos, o lo hacían muchos de estos padrinos, seguramente él hacía una fiesta de Navidad para los niños del pasaje o de los edificios, ¿no es cierto? Seguramente ayudaba a los vecinos cuando tenía, no sé, la vecina de la esquina había fallecido su mamá y no tenía plata para el ataúd, todo ese tipo, ese asistencialismo que su máxima expresión fue Pablo Escobar, ¿no? Es lo que hacían en una escala muy pequeña, ¿no es cierto?, los típicos traficantes chilenos. En cambio, ¿qué hacen los dominicanos de los trinitarios? ¿Qué hacen los venezolanos del Tren del Agua, etcétera? Ellos se asientan en estos sectores, expulsan a los demás, entre comillas, padrinos, expulsan muchas veces a personas que viven legítimamente en casas, CITES, edificios, tomas, ¿ya? Y se convierten en autoridad del sector. Fíjate que este esquema, el esquema asistencialista a lo Pablo Escobar o al narcotraficante chileno típico, funciona sobre la base de la simpatía, sobre la base de la empatía, de que tú ayudas a tu vecino y por supuesto el traficante espera que cuando él necesite protección, necesite dejar un paquetito escondido en algún sitio, bueno, el vecino te ayude también, ¿no? Esto funciona sobre la base del miedo, ¿no? En lo que hacen sobre todo, yo creo que un caso muy, muy patente, bueno, de los chotas en Antofagasta, ¿no es cierto?, los dominicanos. Fíjate que incluso los espartanos en el Presa Biobío, ellos llegan expulsando gente de sus locales, de sus casas, se adueñan de ellos,
y contratan o ofrecen esto a nuevos inquilinos, a quienes les cobran una mensualidad, ¿no? Les cobran una especie de arriendo, y en las poblaciones, además, ellos hacen instalaciones, ¿no es cierto?, ilegales de agua, electricidad, hasta internet, y son ellos quienes cobran eso. La diferencia, ¿no es cierto?, es que si tú no le pagas el agua, Aguas Andinas lo que hace es que te corta, ¿no es cierto?, el suministro. Bueno, aquí si tú no le pagas el agua, lo más probable es que te peguen un disparo en un pie o, como sucedió en Puente Alto muchas veces, no, se metan a tu casa en la noche, te saquen tus electrodomésticos y te los quemen en la calle para que todos los vecinos vean lo que pasa cuando tú no les pagas. Eso es una cuestión que nunca habíamos visto en este país y eso hoy día está muy, muy, muy extendido. Bien, a propósito de esto de que tú lo mencionas, la multifunción, o sea, la multifunción por parte de estas organizaciones. Tú también hablas de empresas multinacionales, que Sí. con estas organizaciones estamos ante empresas multinacionales y en ese contexto describes uno de estos negocios, se puede decir, que es el tráfico de personas. Ya hablas de una operatividad bien particular, de los Tours Casablanca. Si nos puedes comentar un poco de esa empresa en particular. Claro, nosotros estábamos habituados hasta antes de la pandemia, cuando hablábamos de crimen organizado en este país, pensábamos justamente en estas bandas de traficantes que vendían cocaína, que vendían pastas, qué sé yo. En cambio, bueno, y el Tren de Aragua, mucha gente hoy día piensa que es una banda de traficantes de estupefacientes. La verdad es que el Tren de Aragua es una empresa multinacional que tiene distintos ejes de acción, pero su principal eje, el delito, entre comillas, aunque suene brutal decir esto, entre comillas, favorito del Tren de Aragua, es el tráfico de personas y la explotación sexual de mujeres. Ese es el negocio más extendido que ellos tienen. Hablas, de hecho, Carlos, perdón, súper rápido, hablas del principal commodity, dices, de hecho, las personas. Para ellos, claro, para ellos las personas son un commodity. Sí, fíjate que esto es lo brutal de esta cuestión, ¿no es cierto? Las víctimas de este tipo de grupos son habitualmente personas que están en la peor situación que tú te puedas imaginar. Son gente que viene escapando de una dictadura, gente que viene escapando a pie de una dictadura, muchas veces con lo opuesto, con una mochila y con nada más. Y que caen en manos de estas bandas que no solamente les extorsionan hasta los últimos pesos que tienen, cobrándoles este viaje, sino que además, en el caso de las mujeres jóvenes, incluyendo niñas menores de edad, ¿cierto?, cuando llegan a su destino, sobre todo en Perú o acá en Chile, son sometidas a explotación sexual en condiciones semejantes a las de la esclavitud. Estos sujetos se enquistan también, lo mencionábamos antes, se enquistan en tomas. Yo escribí el año pasado, antepasado, en el caso de una toma en Puente Alto, que estaba ya manejada por unos colombianos, y esa toma es tomada. Después hay un intento de toma de la toma por parte del Tren de Aragua, porque ellos ven un mercado delincuencial en esas personas que ya son tan pobres que vienen una toma. Entonces, si tú piensas, la verdad es que estamos hablando de personas que no tienen ni un solo escrúpulo en explotar a las personas más desposeídas y más desfavorecidas de este país y de muchos otros países. Bueno, volviendo a lo que tú mencionabas antes, en el caso, el Tren de Aragua se expande y se convierte en esta entidad gigantesca que es hoy día en la época de la pandemia. Ellos antes de la pandemia se dan cuenta que viene una migración masiva desde Venezuela y que esa migración fundamentalmente tiene dirección sur, es decir, Colombia, ¿cierto?, Perú y Chile. Y como saben que es un muy buen negocio, porque no haya ninguna posibilidad de que esas personas llegasen legalmente a Chile, ellos se adueñan de todas las trochas, como se denominan los pasos clandestinos entre distintos países, o de casi todas, ¿no? Y por lo tanto son ellos los únicos que te pueden conducir de un país a otro, a través de distintos mecanismos, muchas veces caminando entre medio en la noche en la frontera, otras veces pasando cauces caudalosos y hay videos de eso, ¿no? Personas que en la frontera entre, ¿cómo se llama?, Perú y Bolivia, las hacen pasar entre Ecuador y Perú, las hacen pasar, por ejemplo, en un cauce gigantesco, muy caudaloso, qué sé yo, encima de un colchón inflable. Y todo eso lo ofrecen distintas empresas de fachada. Y una de esas empresas, la principal que tiene el Tren de Aragua, se llama Tours Casablanca. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que descubrió la policía chilena en este aprendizaje de estos pocos años, es que en los mensajes que se mandan ellos, porque tú sabes que los mensajes del Tren de Aragua son enviados a través de historias de Instagram, a través de cuentas fake que ellos crean y que sus soldados, ¿no es cierto?, van viendo.
Estos soldados son chicos de 18, 20, 21, 22 años, son muy jóvenes, por lo tanto, evidentemente es un sistema de comunicación muy funcional para ellos, y ese sistema de comunicación además también está sazonado con el lenguaje que usa la gente más joven, ¿no es cierto? Por lo tanto tiene mucho emoji, pero cada emoji tiene un significado específico. Entonces, por ejemplo, cuando aparece en uno de estos comunicados, ¿no? Que dice que a contar de hoy día el precio de las mujeres suben no sé cuánto, es así de brutal el lenguaje, ¿no? Si abajo está puesto el emoji del Partenón, que es muy semejante a una casa blanca, significa que eso viene de la estructura, ese mensaje es legítimo y viene de la estructura máxima de tráfico de mujeres.